Hola, hola, buenos días, ya comencemos. Ha pasado el tiempo de espera, creo que han entrado más de 46 estudiantes. Adelante, ¿con quién empiezo ahora? ¿Quién va a hacer su trabajo? Licenciado, buen día, ¿me puede escuchar? Buen día, sí, escucho. Yo voy a hacer la presentación de mi trabajo. Un momentito, voy a compartir. Adelante, puedes compartir pantalla. Licenciado, buenos días. Hoy día tres personas o dos van a defender su exposición. Entre ellos está David, que está ya en la lista. Ya, Otros dos que no están en la lista, pero sí enviaron al último su ficha, ¿no? Lo que pasé en el grupo de nosotros tres, licenciado. ya. Mira, miren ustedes, a nadie se le va a privar de lo que quiera hacer, pero hay ciertas condiciones, ¿no? Si alguien tiene un tema súper interesante y se agarra toda la clase, yo no le voy a callar. No puedo hacerlo. Voy a decir, ahora cállate porque viene el otro. No. Si esa persona tiene tanto tema, que se agarre toda la clase. Pero mínimamente 20 minutos me tendrá que hablar. Ahora, el que no tiene fecha es porque no le dio la gana antes de prepararse, ni de apuntarse una fecha. Que se espere hasta el último, a ver si le llega tiempo. Acá es corriendo y al trote, no es con pereza. ¿Me entienden? Entonces, si en este momento tiene la palabra este compañero y él quiere utilizar todo el espacio, no le voy a prohibir, ¿no? Pero mínimamente les voy a pedir a todos 20 minutos que me hablen seriamente de algún tema. Adelante, vamos. Ya. Tabuada. Dominio población latinoamericana. Qué interesante. A ver, voy a ¿Me puede escuchar. escuchar? Totalmente bien. Y te veo además. He visto tu portada. Adelante, puedes comenzar. Hola, hola, comienza. ¿Qué pasó? ¿Te trancaste? Aldrin. Licenciado, me comentan que se le fue el internet. Supongo que ya va a retornar. Ah, ya, ya. Licenciado, ¿ahora sí me puede escuchar? Sí, totalmente bien. Uf, se me fue el internet, va a disculpar. Ya no hay problema, comienza. Bien. Bueno, mi tema es el dominio y población de latinoamericana, ¿no? Bien, tenemos que tener en claro algo, la población mundial. Y vamos a empezar con la población y empleo, ¿no? Tenemos que tener en claro que además de 1.200 millones de ellos que viven en condiciones de extrema marginación, con menos de $1 por día, eh, con la riqueza sin precedentes que disfrutan otros países desarrollados, ¿no? Eh, que también que en el banco indica que los países que están un poco más desarrollados, uno de cada 100 niños muere antes de cumplir los 5 años. Eh, También el cambio de estos países en el desarrollo, en pleno desarrollo, el número de niños que muere cada vez es 5 veces mayor. En estos países pobres y analfabetos, los adultos llegan al por lo menos unos 30% de la población, bueno, de la población, ¿no? Eh, y también es muy importante el agua potable, que suma por lo menos unos 30% aproximadamente que pueden consumirla. Los niños menores a 5 años tienen un peso inferior a la media normal, que son el 30% de la población infantil del globo terráqueo, ¿no? Bien, ahora vamos a la población y pobreza. Este subtema es súper importante. Al iniciar el siglo XXI, hay más de 1.200 millones de personas que viven como les dije, ¿no? Con menos de $1 diario.
Y esta situación es de extrema pobreza y se caracteriza también por la hambruna, por falta de comida y analfabetismo. Las enfermedades y la muerte son muy altas acá en este ámbito, porque el 60% carece de saneamiento básico y un tercio de ellas igual. Y a ver, ahora hablemos de población y territorio. Aquí podemos observar que ante el crecimiento de la población, muchas personas se preguntan si es posible repetir los procesos de colonización o caracterización, ¿no? Bueno, y la expansión de todo esto, de estos pueblos, ¿no? Es posible que la tecnología pueda lograr eh, un mejor desarrollo y también que la humanidad alcance los 9 millones, perdón, de personas que esperan para el 2050, o sea, que cada vez está sumando más, ¿no? A ver, ¿qué podemos también decir esto? También que la asistencia que los países ricos brindaron a las naciones en desarrollo durante los últimos 30 años consiguió que la población mundial fuera de 500 millones, menos de lo que se esperaba. Sin esta ayuda, dijo que la agencia, los programistas de la educación y planificación familiar, eh, que se imparte, no habría llegado a los 50 millones de parejas como ocurrió anteriormente en las gestiones pasadas. Bueno, ahora la demografía en los primeros años del siglo XXI, una visión hacia el progreso de envejecimiento. Esto aquí queremos decir que en esta parte el rápido crecimiento de la población en las edades activas, ¿no? Es el aceleramiento o aumento de la población de adultos, de los adultos mayores. Se realiza una simulación de lo que hubiera ocurrido en caso haber iniciado una política de la población antes de la década de 1970. Bien, el crecimiento económico y crecimiento poblacional. Introducción. A ver, el crecimiento económico tiene una estrecha relación y correlación con el crecimiento poblacional. Mientras más pobladores, tenga un país, mayor obviamente será su crecimiento económico. Y en este estudio se demostró que la relación a través del modelo de ecuaciones diferenciales se obtuvo una educación que descubrió el comportamiento de ambas variables determinantes. La fuerza y el sentido de la relación y el grado de asociación lineal. En este caso queremos decir que, en pocas palabras, que mientras más pobladores no tenga un país, mejor va a ser su desarrollo económico. Como también va a haber un poco más de gente en pobreza. O sea, es algo bueno y es algo malo. Ahora hablemos de la población y desarrollo económico. La población y desarrollo económico en los diversos organismos internacionales y en especial el Fondo de la Población de las Naciones Unidas han alcanzado un cierto consenso en considerar que el problema de la explosión demográfica tiene una importancia muy clave, una súper importante. Si la población crece a una tasa muy elevada, como les mencionaba hace rato, puede ser imposible que la producción económica crezca. Como les dije también hace rato, es un contra y un pro. De forma sostenida, al mismo ritmo que en este último caso la población se esté multiplicando por 2 en menos de 9 años. O sea que, no sé si han escuchado en China, los padres, o bueno, los papás solo tienen permitidos tener un hijo.
y no más de 2 hijos por sobrepoblación que puede llegar a tener en estos países muy amplios, ¿no? Y en la última década han nacido 1.500 millones de personas, en las que más de 90% lo han hecho en países subdesarrollados. En el año 2000, la mitad de la población mundial vive en ciudades también. Bien, hablemos sobre del capitalismo del siglo XXI. Estas tendencias globales tienen como implicancias o están implicadas geopolíticamente y economías muy importantes, ¿no? En efecto, este conjunto de situaciones dictan las políticas públicas en los países europeos en crisis con evidente menoscabo, ¿no? No sé si me dejo entender, en su soberanía y autonomía nacional. El derecho a decidir sus propias políticas económicas y sociales. Bien, hablemos de la desigualdad, élites y económicas. Un indicador de lo anterior es un aumento en la proporción del ingreso nacional, que se apropia del 1% más rico de los pobladores, o de la población. En los países como Estados Unidos, la proporción alcanza el 23% y el Reino Unido un 14%. En contraste, la participación del 1% de cada país es más rico en naciones como Suecia, Francia, que llegan, ¿no?, al 8%. Ahora, América Latina y la demografía del siglo XXI. Esto es un poco más importante, ya que la alta prioridad resulta que los tiempos actuales estiman cómo se transformarían en las poblaciones de América Latina en las estructuras por edades, y la cual es la relación de ellas tendrían como la evolución de condiciones como la educación, la salud, países ya un poco más subdesarrollados. El patrón de la distribución y de la población en estos territorios y los niveles de las características de empleo, que también es muy importante, y el crecimiento de los grupos poblacionales con altos niveles de fecundidad y mortalidad también se vendrían para abajo. Y en América Latina, ya que el alto porcentaje de la población no contribuye al pago de cuotas en estos sistemas, complicándose aún más el problema de la solidaridad intergeneracional. Y eso es lo que podría decir sobre este tema. Y perdón si estoy en contraluz, licenciado, es que es el único lugar en mi trabajo que puedo exponer sin que nadie... No hay problema de eso. Sigue. Y eso, compañeros. Y una parte que me he olvidado exponer por la prisa es sobre población y territorio. Aquí la población y territorio, como bien lo dice el título, especialmente se caracterizaban por la expansión de pueblos, ¿ya? Y sin embargo, no todas las regiones de estas tierras resultaban habitables ante la humanidad, ¿no? Y los encuentros ¿cómo se me explicó? Se encerraba en aquellas que son vidignas,
por su clima, por su fauna, por su flora. Y eso sería toda la exposición, licenciado. Bueno, interesante. Ahora vamos a ver quiénes preguntan. Preguntas. Han escuchado, ¿no? Preguntas. ¿Cuál es la importancia de este tema? ¿Por qué has escogido este tema? Porque básicamente el año pasado estaba estudiando sobre, no específicamente este tema, sino sobre la población, pero ya era en gestiones actuales, ¿no? Sobre el censo, sobre la superpoblación igual, y me pareció muy, muy relevante y dije, sería bueno investigar ya más a nivel Latinoamérica, no solo centrarme en Bolivia. Y ahora, ¿qué libro tienes de apoyo para lo que has hecho? ¿Perdón? ¿Con qué libro has trabajado lo que has hecho? En sí saqué varios contenidos igual de mi anterior trabajo como también de internet. No recuerdo exactamente los autores de los libros que saqué, pero sí saqué algunas partes, o sea, no solo me enfoqué solo en un libro. Pero yo les he recomendado que por lo menos lean un libro para el tema que van a ustedes explicar. Sí, licenciado, le escuché, pero no cumplí con ese reglamento. Va a disculpar. Porque si tienes información de pildoritas, una pildorita de acá, otra de allá, otra de más acá, no hay una visión con tendencia, digamos, ¿no? Porque para hablar de la población hay muchísima información. Puede haber gente que diga la población está de más, otra que diga la población es menos, una gente que diga la población es un capital, la otra que diga es un estorbo. ¿Y cuál es tu opinión? Pues necesitamos saber a manera de conclusión, primero por qué has escogido el tema y luego qué piensas del problema de la población, basado en qué autor, por ejemplo. Claro que lo mejor sería siempre escoger dos autores, pero bueno, con uno que lean ustedes ya me conformo. Pero me dices, no tengo ningún libro. Aunque sí saqué de un libro que colocó perdón, en la bibliografía que colocó en Moodle, pero Bibliografía. bibliografía que colocó en Moodle, pero no recuerdo exactamente el nombre. Ahí está el problema, has buscado una tablita de salvación. A ver, preguntas de tus compañeros, quiero escucharlos. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a opinar? ¿Quién va a preguntar? ¿Quién va a aportar? Hola, hola. O hay algo que Perdón, ¿sí? Perdón, licenciado. Perdón, doctor. ¿Puedo preguntar? Vamos, Alejandro. Ok, bueno. Yo creo que sí es un tema muy importante lo que es la población, pero quisiera que me confirmes esto. Yo leí un artículo hace poco que más población en un estado demanda más responsabilidad para el estado, como será en el caso de, digamos, vamos a poner en comparativa Bolivia y Argentina, digamos, en el aspecto de, yo qué sé, digamos, delincuencia. Por ejemplo, Argentina posee o tiene más población, creo que 3 veces más, creo que 45.000 millones de habitantes, mientras que Bolivia, en el último censo, creo que tenía 11 millones de habitantes o algo más. Entonces, es cierto que si mientras hay más población, porque Bolivia está yendo un proceso, digamos, de delincuencia, cada día se ve un poco más, mientras que Argentina ya es extremista, porque se ve a jóvenes de 15, 16, 17 años que asaltan a mayores o entran a casas a robar o incluso hasta mueren en ese intento. Entonces, ¿cuál es el problema o por qué se desata este problema? Pero mira, Argentina tiene como 70 millones de habitantes ahora y el Brasil tiene 3 veces más. Responde la pregunta.
Ya. Esto no sería un problema de población en sí, sería un poco de ética y las cualidades que te pueden enseñar en casa, ¿no? Pero sí afecta de cierto modo porque mientras más personas hay en un país, es mayor la responsabilidad, ya que no todos tienen el privilegio de estudiar, no sé, entrar a una universidad como la UNSA, ¿no? Hay muchos que lo desertan o completamente lo dejan por temas de alcohol, por temas de droga, trabajo incluso, y no tienen estas oportunidades y se dedican a hacer otras cosas. Y es por eso que muchas personas están dedicadas a hacer, no sé, fraudes, robo, delincuencia, ¿no? Como tal. Y por eso, como dijo el licenciado, en Argentina hay 70 millones de habitantes, un país ya desarrollado en cierto modo, pero también la delincuencia es muy alta por esto, ¿no? Y cómo hablar de Brasil, que creo que es en Latinoamérica el país o uno de los países más peligrosos, ¿no? Por sus bandas de delincuencia. No sé si pude aclarar tu duda respecto a tu Mm, pregunta. No está bien respondida, Adrián. Aldrin. Mira, China No tiene tanto mil porque cuatrocientos millones de no creo que habitantes. sea tanto un problema de la... Perdón, Adelante, sigue. porque, bueno, no creo que sea tanto problema de educación, porque si no me equivoco, bueno, creo que todos sabemos que Argentina incluso tiene mejor educación que en Bolivia o algunos países latinoamericanos, ya que sus universidades son incluso superiores. No las mejores, obviamente, pero sí en comparación a las nuestras. Entonces, no sé por qué, y a diferencia de nosotros, como que no se ve tanta esa delincuencia en nuestro país. Entonces, yo creo que es más un problema de población y no tanto de educación, pero no sé si estoy mal o bien, doctor o Ahora, compañero. comparen con China. China tiene 1.460 y tantos millones de habitantes. Va a llegar a los 1.500 millones de habitantes. Si haces la comparación con Bolivia, aquí estamos rondando los 10. 10 veces serían 100 millones de habitantes. 100 veces serían 1.000 millones de habitantes. Tiene más de 150 veces más población que Bolivia y ahí no hay mucha delincuencia. Todo está ordenadito. Y al delincuente le disparan un balazo en la nuca y hasta luego. Entonces todo el mundo quietito, tranquilo, trabajador, disciplinado. ¿A qué se debe? ¿Es más población? ¿Es menos población? ¿Mejor? A ver, Licenciado, creo que también en China se paga impuestos, si no me equivoco, por tener más hijos, o claro, estoy mal. claro. No, está bien. A la pareja le permiten tener un hijo. O sea que quieren reducir la población. Y si quiere tener dos, tiene que demostrar que lo puede alimentar bien y además pagarle un tributo al Estado por ese hijo. Diferente es la situación, por ejemplo, en Italia y en Alemania, porque a la gente le pagan para que tenga hijos. A la madre de familia embarazada en Alemania le pagan 3 años de salario gratis, solo para que tenga un hijo. ¿Por qué no vienen los alemanes por acá y nos pagan a todos? A ver. Entonces, la respuesta tuya no es tan simple. Tienes que buscar más respuesta, porque es un problema complejo, ¿no? Desarrollo, educación, economía, puede ser idiosincrasia, muchas cosas. Sí, exacto. Entonces, es que es un tema muy amplio, la verdad. Es súper, súper amplio. Bueno, pero lo has hecho a pildoretazos tú, pues. No has leído un libro. Como tal, como le dije, exactamente no, licenciado. Un libro en específico no No, existe. tenías que buscar un libro. Hay tanta cosa escrita sobre población en el mundo.
Como por ejemplo de Carlos Piera. Muéstrame el libro. Ah, no, lo saqué, ¿cómo se dice? Virtualmente, no el libro como tal, en físico. Les he pedido, si no encuentran el libro en la biblioteca, hay cientos de bibliotecas online, cientos, quizá centenares, 200, 300 bibliotecas online, y permiten bajar gratis un libro. Si vas a la UNESCO te abre como unas 100 bibliotecas de universidades a través del enlace con la UNESCO. Pero no me vengas con el cuento de que no he encontrado un libro, he sacado pildorita de acá, pildorita de allá. El tema población latinoamericana, ya, nos cerraremos en Latinoamérica. No, es muy grande, nos cerraremos en 2 países. Población Bolivia, población versus población Argentina. Listo. Me decías, ¿dónde encuentro un libro? Yo te lo iba a dar. Pero no me has hecho la consulta. Domingo Cavallo se llama el autor de un trabajo hecho en Argentina para ver cuál es la situación de la población, que no es grande, es promedio. Promedio, el tamaño de la distribución demográfica en Argentina le debe llevar frente a Bolivia unas 3,5 a 1, no más. El país más poblado del mundo es Singapur, donde hay 7,000 habitantes por kilómetro cuadrado, y es un país ultra desarrollado. Aquí llegamos a 11 habitantes por kilómetro cuadrado, un país desocupado y de muchos vagos que no saben qué hacer con el país. Entonces, compañero, el tema es complejo, tiene que ser bien visto para sacar conclusiones, porque nos tiene que preocupar. Siendo un país tan pequeño y con tantos recursos naturales, tiene tanta gente hambrienta, desesperada y sin trabajo. El problema tiene que estar ligado a la productividad, al empleo, a la educación, a la economía, a cuánta cosa. Ya, yo creo que vas a hacer un trabajo mejor en la segunda parte, pero busca un libro. No, sí, licenciado, esta vez por tema de tiempo no pude Sí, sí, todos, consultarle. todos tenemos problemas de tiempo, compadre, todos. Sí, Pero pero yo no creo pude, que tú eres no, una persona joven que tiene toda la energía como para investigar y ser un buen profesional. gracias, licenciado. Porque si empezamos así, con cualquier cosita voy a pasar, no está bien. Y ustedes jóvenes tienen el reto de andar por el mundo. Yo no sé por qué en Bolivia la gente es tan apegada a mamá y papá. Hay que ver esos países europeos, sobre todo los escandinavos. A los 16 años los botan de su casa, ya vete, haz tu vida. Si no vas a estudiar, haz tu vida, sal de aquí. Y son países excelentes. Acá a los 40 años siguen mamando de la vaca del hogar. No, no está bien. Bueno, ya, de todas maneras has hecho un trabajo. Ya, comenzaste. Aquí no tiene que haber miedo. Empiecen a trabajar, porque si no, no les va a ir muy bien. Pero esta bala Aldrin David, te voy a poner 15 puntos. Está bien, gracias, licenciado. ¿Quién sigue? Licenciado, ¿puedo continuar con una exposición? David y ya vamos. Listo, ya le estoy presentando. Ya, Ya está presentándose. adelante. ¿Me confirma si puede verlo, licenciado? Sí, narcotráfico, historia y producción y cocaína. Pero no me dices dónde. Ah, eso, perdón, licenciado, lo quería poner en Latinoamérica, eso es lo último que estaba terminando lo de poner el título. Ya, Es ya, ponle narcotráfico, Latinoamérica. historia. Ya, adelante, quiero escuchar. Ok. El narcotráfico es un mal que ha destruido a Latinoamérica, a barrios pobres también. Bueno, en Latinoamérica tenemos exactamente lo que viene a ser. Los países, bueno, primero,
exactamente quiero hablar sobre lo que viene a ser una pequeña introducción sobre lo que es la cocaína, ¿no? La cocaína, conocida como benzoil metilgononina, perdón, es una sustancia alcaloide obtenida de las hojas del arbusto Erythroxylon, coca. La planta es originaria de los países de la región andina de América. Su nombre proviene de una de las culturas más desarrolladas del Alto Perú, la Aymara, en donde se llama coca. ¿Qué significa arbusto? Las hojas de coca contienen varios componentes, entre los que se encuentran aceites esenciales y múltiples alcaloides. Los alcaloides que contienen la hoja de coca se dividen en dos grupos, derivados de la tripinona, cocaína, truxilina, perdón, tropacocaína y la cinamilcocaína, y derivados del pirol, higrina y cuxcrigina. Hay varias especies de eritroxilón que pueden contener trazas de cocaína, pero la mayoría es del 0.5%. Se estima que su cultivo y su consumo en el Nuevo Mundo data de los 3000 años antes de Cristo y que 500 años antes de Cristo ya se usaba masivamente por pobladores de Colombia y Perú, en toda la región andina desde el norte de Chile hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. La coca jugó un papel importante en las culturas nativas y se involucró en ritos y tradiciones indígenas, como podemos ver hoy en día también lo que lo han llamado la hoja sagrada de coca en Bolivia, ¿no? Bueno, acá tengo unos cuantos datos. Ahora también quiero empezar también con la historia del narcotráfico. ¿Cómo ha sido la historia del narcotráfico? ¿Cómo ha empezado en sí? Lo que le podría decir exactamente vendría a ser el narcotráfico es un mal que ha destruido a Latinoamérica y en los barrios pobres de los del primer mundo. La pobreza de dinero, bueno, la promesa de dinero fácil ha sido algo que llama a cualquier persona, ¿no? Exactamente, ha logrado cambiar a muchos países, a muchas personas, a muchas familias, y en su mayoría, bueno, como siempre, como dice, promesas falsas de dinero, ¿no? Algo que quiero recalcar con esto es también más adelante voy a estar explicando lo que viene a ser métodos de exportación, ¿no? Sigo con el tema de lo que viene a ser la historia del narcotráfico. Ha sido trágica y fatal. La economía de Latinoamérica también ha sufrido bastante, pues la cantidad de dinero que se mueve desde el mercado negro de narcotráfico es tan grande que ha logrado erosionar la economía legal mediante el lavado de activos. Hoy en día los cárteles del narcotráfico son organizaciones superpoderosas que han logrado la participación política en algunos casos, como el de Colombia. Han logrado poner presidentes, congresistas, entre otros altos miembros del gobierno. Sin embargo, después de 50 años de esta lucha, controlar el narcotráfico parece una guerra muy lejana, ¿no? Que nunca vamos a poder controlarlo y vamos a poder erradicar por completo esto. Unos cuantos grandes del narcotráfico vienen a ser Pablo Escobar de Colombia y los hermanos Rodríguez junto al Chapo. El narcotráfico parece seguir sin sufrir ningún aparente daño, quizás tras incluso las, se me fue la palabra, pero no son incautaciones, perdón, vendría a ser las misiones para erradicar la coca, ¿no? El origen de la prohibición de las drogas y el narcotráfico, el origen de las guerras del opio, vendría a ser el origen de la guerra del opio. Todo empieza con Gran Bretaña y su sed de poder y riquezas a finales del siglo XVIII.
Desde que se descubrió América, las potencias europeas vivían con una constante guerra, tratando de conquistar cada rincón del mundo, lo que se conocería más tarde como el neocolonialismo. Para los años 1700, los europeos se encontraban peleando por el comercio y en el poder en Asia. Sin embargo, para finales del siglo, Gran Bretaña era quien se encontraba venciendo a sus rivales, los cuales eran Francia, Holanda, España y Portugal, así como los imperios locales en la guerra por la tierra y el comercio en este continente. Recordemos que Gran Bretaña acaba de perder a sus colonias más rentables en América, lo que se convertiría luego en Estados Unidos. Pero inspirada por sus últimas victorias y por el rentable comercio, hacer, deciden que ahora le tocaría un turno al gigante asiático, y que vendría a ser China, ¿no? En el cual el oriente de China es entonces cuando Gran Bretaña envía a sus diplomáticos para reanudar una relación comercial. Con ello los europeos siempre habían escuchado de las inimaginables riquezas de este país desde la época de Marco Polo. Además, China tenía una numerosa población quienes podrían ser potenciales compradores de sus productos a los británicos, que a los británicos se hacían símbolos de dinero en los ojos, ¿no? O sea, querían mucho dinero. ¿Qué pensaban en el comercio con China? El problema es que los comerciantes europeos ya habían probado hacer una de las amenazas para esta estabilidad, para la estabilidad del país en el siglo XVIII. Y por este motivo, China había puesto estrictas restricciones y controles al comercio con los europeos. En China, aquella época todavía era una sociedad feudal, que tras de las incursiones europeas había decidido aislarse del mundo exterior en un intento por conservar la armonía interna tras milenios de historia continua y cientos de años relativamente de una estabilidad política. Los chinos se consideran a sí mismos literalmente el centro del universo. Así cuando los diplomáticos británicos llegaron a China en 1793 a tratar de reanudar una relación comercial abierta, el emperador aseguró que China era autosuficiente y que por ende no veía ninguna necesidad de comercializar con con los extranjeros, ¿no? Sin embargo, con la llegada de otro emperador, pocos años más tarde, se dio un comercio entre China y los europeos, que aunque era un poco más flexible, seguía siendo un poco restringido, ¿no? Pero las cosas no salieron como los británicos se las imaginaban y exactamente qué era lo que comercializaban. Tus diapositivas no están marchando, se ha quedado en el título. Ah, ya. Oh, perdón, en el mío parecía, en el mío sí estaba continuando. ¿Será que lo puedo presentar en forma pequeña, licenciado? Al parecer tiene problemas la Sí, sí, aplicación. no hay problema, no hay problema. Ok, bueno, lo que empieza a comercializar serían en Gran Bretaña, China, sería lo que viene a ser se me fue la palabra, pero viene a ser las las vasijas originales de allá, ¿no? Creo que me quedé acá. Sin embargo, los británicos, en su afán por encontrar un balance comercial, deciden crear una red gigante de narcotráfico, y así los ingleses lograron suplir exitosamente el mercado chino de opio. Esto le empieza a generar grandes ganancias y les da un balance comercial positivo a los británicos. Por primera vez en 1804, el emperador chino empieza a ver con frustración cómo parte de la población empieza a caer en las adicciones, ¿no? De lo que viene a ser el opio. Exactamente la primera guerra del opio. Sí, tú construir ahí. Hay un micrófono. Bueno, lo que viene a ser la guerra del opio, empiezan a desatarse la Segunda Guerra y la Primera Guerra, ¿no?
quiero seguir también con esto, ¿no? Que sería Shanghái, pero el narcotráfico siguió creciendo en China y los ingleses habían visto con sus propios ojos la debilidad del gigante asiático. Una década después del fin de la guerra, un barco con madera británica en 1856 fue capturado bajo la sospecha de piratería. Eso sería la excusa perfecta para los británicos y desencadenaría toda una serie de eventos que el mundo no había tomado en cuenta, ¿no? Ahora los demás también habían tomado notas de la victoria de Gran Bretaña contra China en la guerra del opio y exactamente ellos quisieron hacer lo mismo y lograron hacerlo. Realmente abrieron exactamente 10 nuevos puertos en China y vendría a ser eso lo que vendría a ser un poco de lo que es la historia del narcotráfico en sí. Ahora quisiera hablar sobre el narcotráfico, cómo empezó el narcotráfico en Colombia, ¿no? Un poco de la historia de allá. La historia del narcotráfico en Colombia comienza en 1970, en la costa Caribe, especialmente en Guajira, Sierra Nevada. Se denominó la llamada bonanza marimbera, que consistió en el cultivo de marihuana para exportar a Estados Unidos, valiéndose del contrabando. Este periodo se extendió hasta mediados de la década debido a que el consumo de la marihuana disminuyó. ¿Qué es lo que le continúa a la marihuana? Sería la cocaína. En 1977, la marihuana pasó a segundo plano, ¿no? Y los traficantes se concentraron en el llamado oro blanco, o sea, cocaína. La coca se producía en pasta base en los siguientes países: Perú, Bolivia y Colombia. Entonces Colombia solo era un punto de comercio, pero al poco tiempo ellos comenzaron a tener sus propios cultivos y laboratorios para procesar la cocaína. Pablo Escobar, todos lo conocen, incluso sacaron una serie que habla sobre su vida. Este colombiano más conocido por la historia empezó en el narcotráfico a mediados de los años 70. Él compraba cantidades mínimas de droga en Ecuador, lo cual era hacer viajes a Estados Unidos y comercializarlo allá. Empezó como un simple campesino y todo eso, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran los que vendrían a ser vendrían a ser, se me fue la palabra, la competencia? Venían a ser los hermanos los hermanos Rodríguez Orejuela, exactamente, que eran el cartel de Cali, y bueno, lo que conformaba a Pablo Escobar era el cartel de Medellín. Entre los dos cárteles tenían sus problemas. Los Rodríguez Orejuela tenían como propósito ser hombres de negocios y sobresalir más allá del negocio de la droga. Se infiltraron en muchos medios, compraron parlamentarios y ayudaron en campañas políticas, ¿no? Al igual que sus hijos estudiaron en las mejores universidades del país, mientras que Escobar buscaba una imagen más paternal. Y bueno, podemos decir que Escobar era un narcotraficante más o menos, a decirlo a medias, bueno. ¿Por qué? Porque construía casas, construiría canchas, escuelas para el uso de las familias y el uso de los jóvenes. Lo malo de esto viene a ser que más adelante, una vez que cumplían los 15, 16, 17, 18 años, los volverían sicarios, ¿no? Y eso sería la parte mala de él. Lo que viene a ser exactamente la propiedad más grande de Pablo Escobar sería la hacienda Nápoles, con más de 3.000 hectáreas en la Magdalena Media, de la cual fue un centro de operación, era el centro de operaciones, el principal centro de operaciones de él. Ahora acá tengo un pequeño cuadro que dice Pablo Escobar, Cartel de Medellín,
lo que les explicaba el cartel de Cali con los hermanos Orejuela. ¿Cómo era esto? El cartel de Medellín movía alrededor de 104 toneladas de cocaína al año, mientras que el cartel de Cali movía 340 toneladas por año. En el cartel de Medellín podemos ver que generaban al año 4 millones. Exactamente, el cartel de Cali generaba mucho más, que viene a ser 15 millones de dólares al año. Como les decía, Pablo Escobar quiso ser presidente de Colombia y casi lo logra, ¿no? Y más adelante les explico el por qué y qué pasó. En el cartel de Cali querían ser desconocidos, como querían salir negocio. Los negocios con Pablo Escobar murieron en el año 1993, mientras que en el cartel de Cali hoy en día podemos ver que siguen vigentes. La muerte bueno, los decesos que dejó el cartel de Medellín vienen a ser más o menos un aproximado de 3.500 solo civiles, pero la cantidad exacta es un poco desconocida, mientras que el cartel de Cali era, moría y lo mandaban lo mandaban al río y desaparecía en el cuerpo. Como les comentaba, Pablo Escobar quería ser el presidente, ¿no? Pero también fue representante de la Cámara en 1982, donde firmó la extradición a principios del año. Luego, gracias a Rodrigo Lara Bonella, lo sacaron. Rodrigo Lara Bonella, ¿qué hizo? Declararon la guerra a los extraditables, ¿no? Y con esto pelearon el narcotráfico, pelearon. Y exactamente, bueno, lo denunció por las actividades ilícitas que tenía. Ahora seguimos con Bolivia. Bolivia, por su situación geográfica, se ha convertido en un país tránsito principalmente de cocaína y marihuana. La demanda internacional de las drogas ilícitas es un factor preponderante para el crecimiento de la fabricación y tráfico ilícito de drogas, ¿no? Bolivia integra junto con Colombia y Perú, es reducido el grupo de países, ¿no? Los cuales les produce la cocaína que se consume. Esto viene a ser, bueno, el dato que les quería decir era que el principal consumidor de cocaína que tenía era Australia y en tercer lugar viene a ser Estados Unidos. El segundo lugar, no puedo pronunciarlo bien su nombre, pero lo voy a poner en la diapositiva. Exactamente, como les digo, desde comienzo comenzaron a elaborar la cocaína casi un siglo. Bolivia ocupa el lugar más, bueno, que tiene más producción de cocaína, ¿no? Como sabrán, Bolivia tiene, tiene 22.000 hectáreas de cocaína. Eso lo saqué del libro de Carlos Valverde, el cual el licenciado me dijo que verificara todos los datos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de lucha contra el narcotráfico? Sería la reducción de la oferta, ¿no? Ir quitando todo eso. El paso 2 sería la reducción de la demanda. El pilar 3, control de cultivos excedentarios de coca. Y el pilar 4 sería la responsabilidad internacional compartida. ¿Cómo lo podría explicar esto? Mientras sería ir quitando así los cultivos de coca, ir a hacer las misiones que tienen los militares, los operativos que tienen los militares, para erradicar a un mínimo que ya Bolivia ha superado incluso eso, ¿no? Para la construcción del indicador del uso de alguna droga, se consideran las siguientes sustancias psicoactivas: marihuana, cannabinoides sintéticos, consultada como marihuana sintética, cocaína, pasta básica, heroína, éxtasis, metanfetamina, anfetamina, ketamina, LSD, hongos,
alucinógenos, sustancias inhalables, hachís, crack, opio, morfina, la H y la GBH y un montón de nombres más que se le pone hoy en día. También un dato que pude sacar sería de que el 12.2% de todos los universitarios alguna vez han probado droga. Eso quiere decir más o menos que de las 100 personas que podríamos encontrarnos hoy en clases, vendrían a ser unas 15 personas que sí probaron lo que viene a ser alguna sustancia. El consumo potencial de drogas en el mundo, podría decirlo. La prevalencia mundial de consumo de droga ilegal ha sido del 5.2%. El 11.8% de los consumidores tienen problemas de abuso de dependencia de las drogas. Eso puede pasar en cualquier momento, sin que te des cuenta. Puedes hacerte adicto a una pastilla solo porque te relaja o incluso solo por tener un pequeño dolor. Puede que lo tomes cada 5 horas, después lo reduces a 2, a 1 y todo el tiempo estás dependiendo de eso y necesariamente ya eso vendría a ser. Eso viene a ser lo que te maltrata el cuerpo, ¿no? 247 millones de consumidores en el mundo. De marihuana tenemos 182 millones. Cocaína tenemos 13.8 millones. En éxtasis tenemos el 19.4. En opio y heroína tenemos 17 millones. Anfetaminas y estimulantes serían el 35.7. 29 millones tienen el problema. Solo una persona de 6 pueden recibir el tratamiento adecuado, ¿no? Y una de 20 personas han consumido una droga, como lo venía a decir, de estudiantes, ahora lo digo de las personas en general. O sea, eso nos dice que todo el tiempo está latente esto, ¿no? Acá tengo también una tabla de hombres, mujeres y, bueno, su totalidad, que alguna vez han consumido alguna droga, como les decía, para calmar algún dolor o por experimentar, ¿no? Y bueno, eso viene a ser un poco de lo que quería exponer el día de hoy. Muy interesante, compañero. Ahora, ¿en qué nos sirve el tema que has expuesto? ¿Qué vamos a reflexionar con ese tema? Bueno, reflexionar con este tema vendría a ser de que cualquier persona está al alcance de cualquier droga, ¿no? Como lo decía, puedes hacerte adicto por cualquier dolor. Si te lastimas la pierna, puede que empieces a consumir una pastilla que te ayude a calmarlo y después vas a depender de esa pastilla. Como lo digo, estamos al borde de consumir cualquier sustancia. Ya. Tenemos que prevenir y ayudarnos con esto porque al final nos destruye, ¿no? Ujú, ujú. Bien, pero el aspecto sociopolítico es lo que tenemos que tomar más en cuenta, porque es evidente que hay una industria mundial gigantesca para controlar el dolor, el sufrimiento, el estrés y todo eso. El mundo se ha acostumbrado a consumir cosas artificiales y en los extremos están los alucinógenos, ¿no? Sí, Las drogas que causan alucinación, las drogas que van al éxtasis en el control de los sentidos. Ahora, Bolivia es un país que está en el circuito de los proveedores y es peligrosa su situación, ¿no? Acaban exactamente. de incautar 66 aviones en Bolivia, avionetas, en una tremenda instalación de hangares cerca de Cotoca, en Santa Cruz, y unas 40 personas encargadas del cuidado de estos aviones dedicados al narcotráfico. Entonces quiere decir que ese problema aquí es caliente. Sí, Y no será lo mismo en Perú.
¿Será lo mismo en Colombia? ¿Cómo está la situación por allá? ¿Por qué somos un país tan complicado acá y en América Latina, sobre todo, ¿no? Los principales Complicado vendrían a porque ser nos Colombia tratan como y si Bolivia. fuéramos una cantidad de países dedicados al narcotráfico. Dime, Bueno, los principales países vienen a ser Bolivia y Colombia, en especial Bolivia, como usted lo decía. Perú también está más Perú. por debajo, pero sigue haciendo la producción, pero no es tanta la demanda. Incluso sacaron, bueno, incluso en películas podemos ver que nos toman como uno de los mejores, la coca boliviana es supuestamente la mejor del mundo. Y con eso también sacaron los datos de que solo podríamos hacer Ya, eso bien, y ya. los cartas son peor. Ese es el dato que también conocía. Nos toman como Pero el mayor proveedor de cocaína y de drogas y de drogas en el mundo casi. ya, aquí nos interesaría mucho el tema histórico, como lo has descrito, el tema geopolítico del control de la droga. Nos has hablado mucho de la época de la guerra del opio. El primer país narcotraficante del mundo ha sido Inglaterra, Sí, ¿no? Y exactamente. ha ocasionado en mucho tiempo el atraso, si se quiere, de desarrollo social y económico de China, porque era su mercado de consumo. La China a lo mejor hubiera estado en la condición en que está ahora hace más de 100 años. Gracias a Inglaterra, no, porque allá les obligaban al consumo del opio y los dueños del opio eran plantadores ingleses. Ahora son los que controlan la droga en el mundo, juntamente con norteamericanos, y nos tratan de imbuir a una moral de comportamiento como ellos quieren, ¿no? Pero el problema sociopolítico, visto desde varios ángulos, el Perú tiene como 3 veces más plantaciones de hoja de coca. Colombia tiene como 6. Pero Bolivia parece ser el centro de esto, ¿no? Será porque está al centro de Sudamérica también. Es un Y lugar estratégico. Valverde, en el libro que has leído, dice: Bolivia se está convirtiendo Sí, ahora en un lugar de tránsito del narcotráfico peruano. Y el mejor purificador de la droga. Nunca han habido tantos laboratorios, pero bien instalados en la región sur de Latinoamérica como hay ahora en Bolivia. ¿Y esto por qué ha sucedido? Antes los cristalizadores de la coca y de la cocaína eran pues los colombianos, con Escobar por delante. Pero hoy día resulta que es Bolivia. Y acá la vinculación es política. Si haces una revisión desde los 60 más o menos, y ya llevamos pues como medio siglo de presidente tras presidente, presidente tras presidente. ¿A cuál habrá que decir no, este no tiene nada que ver con la droga? Los finales es muy de la difícil. época del FNR, los 50, Barrientos ya estaba entrando en el negocio con la distribución de tierras. Después Banzer. A ver, veamos Arce Gómez, García Mesa. Luego veamos al MNR, Sánchez de Lozada, el periodo de paz extensoro. Sigamos haciendo una especie de arqueología de esos gobiernos y no hay uno. Zamora, los narcoarrepentidos. Sánchez de Lozada, otra vez, narcoaviones. Y vamos por Banzer, de nuevo Banzer, fábricas en su propia estancia. Como Y lo decía tenemos ahora a Evo Morales, es decir, una cadena que parece que no se va a romper nunca. como lo decía el dato en las diapositivas, los narcotraficantes poderosos ponen a congresistas a su convenio, ¿no? Para que ellos, como lo decía usted, Evo Morales tiene un, perdón por la palabra, pero es un chingo de problemas con el narcotráfico. Claro, claro. Ponen así para beneficiarse, ¿no? Mutuamente. Le ilusionan, lo compran, lo ponen al poder, lo dejan por un buen tiempo y después, cuando ya no lo sirven, cuando ya no sirve o cuando creen que ya no va a servir, lo sacan y buscan otro. Sí, eso ya ha sucedido con Colombia, ¿no? Sí, Si tú ves la historia de Luis Uribe,
Es terrible. Ese señor ha sido presidente también de Colombia. Hay una cantidad de videos que dos personas, un mexicano y un colombiano, han hecho, que se llama El Matarife. A ver, vean esos documentales. Se van a dar cuenta que el señor Uribe, tan buena gente, tan simpático, que pacificó Colombia haciendo que la guerrilla se volviera partido político, él y otros han hecho ese trabajo. Había sido un hombre tenebroso, vinculado por esos videos. Ustedes pueden verlo con beneficio de inventario, si lo creen bien, si no también. ¿Podrías repetirme el nombre del licenciado, por favor, de ese? El Matarife. Matarife se llama al que carnea vacas, pues, ¿no? O corderos, al que mata en los mataderos. A este señor le llamaron así. Y le comprobaron más de 4.000 muertos asesinados por el problema de Colombia. Solo en Colombia. Ahora, si hablamos de México, la cosa es pues mucho más picante, ¿no? Se amplía. Se amplía, pero a 10 veces por año. Pero México, bueno, lo que y los tenía bolivianos entendido, estamos en el ojo de la tormenta también, ¿no? Con todos los gobiernos que te he mostrado. ¿A cuál le podemos decir no? Este no. Este no. Padilla, Natuch, Guevara, Guevara Arce, García Mesa, Torrelio, Vildoso, Siles Paz, Extensor, Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer, otra vez de Carlos Mesa, fue el que amplió mucho la frontera para producción de coca. A escondidas nomás. Y Evo la remató, entregó toda la chiquitanía al narco. Y ahora tenemos un señor que dice, no tengo vinculación, pero ¿quién te ampara? ¿Quién te respalda? ¿Quién te apoya? Bueno, vamos a hablar del problema de Bolivia en la materia formación social cuando estemos en tercer año. Pero ya me gustó tu trabajo porque investigaste, has hecho una buena relación con libros en la mano, eso es lo que corresponde, y te has trasladado a América Latina viniendo desde Europa, pasando por Asia. Mira, el mercado del opio era China, ahora China no. incluso Narcotraficante un dato, descubierto es narcotraficante muerto para el gobierno. No hay droga. ¿Y cómo ese país de tantísima gente ha podido dejar el opio? Es otra historia, otro problema. Bien, joven, has hecho un buen trabajo. ¿Qué querías decirme algo más? sí, exactamente quería decirle que en China, según la información que estaba en las diapositivas y que me olvidé de decir, era que incluso ellos han empezado a bajar tanto más o menos el consumo, ya que ellos mismos empezaban a producirlo. Ha bajado el precio, en realidad. Y poco a poco, al parecer con eso la demanda fue menos, como que ya no era la misma, el mismo producto y han empezado a desaparecer, ¿no? Sí, sí. Los países asiáticos siguen consumiendo opio, pero lo hacen de diferente manera a cómo estaban en el 860 cuando Inglaterra invadió la China. Sí. No es para debilitarse, es un problema un poco de placer, así. Como que en el mundo asiático sucede lo que con la marihuana en este otro lado del mundo, que tiene efectos benéficos, curativos y en fin. Y cuando paseas por algunos países de la región de la Eurasia, encuentras elementos sofisticados, una especie de hornilla central con cañerías hasta de oro para unas 5 o 6 personas. Y hay como los saunas acá, lugares donde se está publicitando que se consume opio. El ingreso nomás vale miles de dólares. Hay que entrar, sentarse y consumir. Negocio lícito. Bien manejado, bien administrado, con todas las seguridades del caso. Nadie va a salir muerto de ahí. ¿Con la cocaína se podría hacer esto? Pues no lo sé. Porque es otro tipo de droga, ¿no? No es como la marihuana tampoco, ¿no? Es otro tipo de droga. Bien, preguntas de ustedes. ¿Qué van a preguntarle a David? Yo, licenciado, Adelante. tengo una duda. De hecho, es algo de historia, si no me equivoco. Bueno, se dice que en Roma, en Roma había antes como, por ejemplo, 900 tiendas dedicadas a vender opio. Y en ese entonces, bueno, según lo que leí, el opio era como
una mercancía subvencionada, incluso era como la harina hoy en día. Y bueno, desde que prohíben las drogas en sí, pues no sé, leí yo, no sé, veía en ese artículo que decía que no hay más que un vertiginoso aumento de muertes, corrupción policial, corrupción institucional y no sé, sobre todo, ¿por qué se da ese problema? ¿O por qué desde que prohíben surgen esos problemas que hoy en día vemos, como por ejemplo los casos de Bolivia, ¿no? Como el compañero ya debe saber, debe escuchar en noticias que hay incluso policías involucrados en el narcotráfico y todo eso. Uf, ¿Por qué? Bueno, algo que podría decir es como lo decía al principio del tema, ¿no? Les ilusionan con las falsas promesas de que del dinero, ¿no? El dinero siempre va a ser el mal acá. Por dinero puedes venderte al narcotráfico. ¿Por qué ganarías un montón de dinero solo con trasladar un pequeño ladrillo hasta Estados Unidos? Eso creo, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero más o menos creo que va por ahí. Sí, porque creo yo igual que todo se desencadena por una falsa conciencia que tienen, no sé, el pensamiento yo creo que de las personas. Claro, Mm, sí, está bien. Gracias, compañero. Perdón. el negocio del tráfico de drogas en términos económicos es otro cuento. Es la tercera actividad más lucrativa del mundo. La primera es la fabricación de armas. La segunda es el petróleo. Y la tercera es el tráfico de drogas en el mundo. Y Bolivia, siendo tan condenada, recibe realmente un poroto del quintal en beneficios económicos. ¿Dónde se queda el grueso? Es otro tema de investigar. Creo que no he entrado mucho en eso, David. No había necesidad. Alguien lo hará. hay un Porque dato dos temas también, nomás vamos a tratar sobre cada cosa que se plantea acá. Dos personas, no más. De todas maneras, me gustó el trabajo. Yo creo que hay la muestra de que se hace con investigación, ¿no? Y ya tienes 30 puntos por tu trabajo. Bueno, el trabajo. gracias, licenciado. Ya, jóvenes, ahí lo dejamos. La próxima fecha espero que otras personas hablen del programa. Yo tengo otra clase a las 12, debo preparar eso. Hasta pronto. Hasta luego, licenciado.